Hola, mi nombre es Bruno Rutia, soy estudiante del doctorado en matemática de la Universidad del Litoral y bueno, hoy les voy a contar un poco de este trabajo que hicimos en colaboración con Bruno Bongiovanni y Marisa Toschi, que son mis directores de tesis, y bueno, trata de acotaciones de operadores fraccionarios asociados a una función de radio crítico, como dice el título. Bueno, primero les voy a contar unas ciertas definiciones que vamos a necesitar para entrar en tema. Después, un poco de lo que ya está hecho, y a partir de eso, contarles los resultados que obtuvimos nosotros. Y bueno, al final, un poco de lo que pensamos hacer a futuro. Bueno, empiezo con algunas definiciones. Primero que nada, ¿qué es una función de radio crítico? Nosotros la tomamos como una función no negativa, de manera que existen constantes C y N positivas, tales que para cualquier par de valores X e Y en RD, se verifican esas desigualdades. Bueno, también mencionar que a veces se puede definir a las funciones de radio crítico de otra forma, en el contexto de un operador de Schrödinger o de tipo Schrödinger, donde está involucrado un potencial B. En este caso vamos a pedir que el potencial esté en alguna clase de Rieber-Helder de orden Q para Q mayor que D sobre 2 y siempre tomando D mayor o igual que 3, la dimensión del espacio. Y bueno, se define a ρ de esa forma. Bueno, después definimos los que son unos operadores integrales que vamos a usar. Bueno, dado T un operador integral de esta forma, con esa forma, vamos a decir que un núcleo K es ρ fraccionario de tipo nu sigma delta, si para cada n positivo existe una constante, de manera que se verifiquen esas dos condiciones. ¿Sí? Bueno, para nu, sigma y delta en esos rangos. Después mencionar algunas clases de pesos, por ejemplo, la clase de Rieber-Helder Q, que se define como la clase de todos los pesos que verifiquen esta desigualdad para cualquier bola, y después esta clase de duplicación de su beta, que se define como la clase de pesos que verifiquen esta desigualdad para toda bola y para todo T mayor o igual que 1. Bien, y por último mencionar este espacio de tipo BMO, que está asociado a una función de radio crítico, donde bueno, vamos a decir que una función pertenece a ese BMO beta ρ si satisface estas dos condiciones, ¿no? Bien, ahora les voy a contar un poquito de lo que ya está hecho en el tema. Primero mencionar este resultado de Bruno Bongiovanni, Paula Arboure y Oscar Salinas, donde prueban la acotación de la integral fraccionaria asociada al operador de Schrödinger de el espacio LP débil en este espacio de tipo BMO que definimos recién, bueno, donde alfa está en ese rango, P está en ese rango, y el peso W pertenece a la clase Rieber-Helder P' y a la clase de duplicación de su beta, donde eta verifica esa desigualdad, está en ese rango, digamos. Y el segundo resultado que les quiero mostrar, es un resultado también de Bruno Pola y bueno, de Pablo Quijano, donde ellos muestran que, dado un operador integral como el que definimos al principio, ese operador va a ser acotado de LP en BMO, en este BMO que ya definimos antes, bueno, si P es mayor que sigma prima y además está en ese rango. Bien, entonces nosotros
al estudiar estos temas nos preguntamos, ¿se puede generalizar este último resultado a espacios con pesos? ¿Y se puede mejorar la clase de pesos? Bueno, para responder un poco esas preguntas les muestro los resultados que obtuvimos nosotros, y para eso primero voy a necesitar definir otros espacios, clases de pesos. Por ejemplo, las clases de pesos Rieber-Helder asociadas a una función de radio crítico ρ, donde se definen de esta manera, es decir, es la clase de pesos que verifican esta desigualdad para un cierto θ positivo, donde, bueno, observemos que acá le damos un poquito más de libertad al peso, puede crecer un poco más por este factor que se agrega, digamos. Y de la misma manera se define la clase de duplicación asociada a ρ, donde se define de manera análoga como la clase de pesos que verifica esta desigualdad para algún θ positivo, ¿no? Donde pasa exactamente lo mismo que en el anterior, se le permite crecer un poquito más al peso, por lo tanto son espacios un poco más generales. Bien, también aparecieron estos espacios de tipo BMO cuando nos pusimos a trabajar con esto, cuando nos propusimos generalizar un poco el resultado, donde es un espacio de tipo BMO que también está asociado a una función de radio crítico, y es bastante parecida a la definición anterior, nada más que en la parte del promedio se le agrega este factor también, que bueno, de la misma forma que pasaba con las clases de los pesos, le permite crecer un poco más ahora el promedio, por lo tanto también es un poquito más general el espacio. Bien. Bueno, un poco lo que contaba recién, que se verifican las siguientes desigualdades, que los espacios Rieber-Helder y los espacios de duplicación no asociados a la función de radio crítico están contenidos en los que sí están asociados a las funciones de radio crítico, y lo mismo pasa con el espacio BMO. Bueno, este es el resultado que obtuvimos nosotros, dado un operador integral asociado al núcleo K, como el que definimos al principio. Al agregarle pesos, necesitamos pedirle que sea, además el operador que sea de tipo débil, 1 d sobre d menos nu. Bueno, después las condiciones son bastante parecidas, le pedimos a P que esté en este rango, y logramos generalizar los espacios de las clases de pesos, le pedimos a W que esté en el Rieber-Helder asociado a ρ, y en el de su beta también asociado a ρ, donde eta verifica esta desigualdad y se cumple esta condición entre esos tres exponentes, digamos, o esas tres cantidades. Un poquito más adelante les voy a mostrar un esquema de la demostración, y bueno, se va a entender un poquito más por qué pedimos esta condición y por qué pedimos que el operador sea de tipo débil. Bien, y como resultado, logramos probar que T va a ser acotado de LP, del espacio LP con pesos, a este nuevo BMO que definimos recién hace un ratito. También logramos obtener una versión un poquito más restrictiva de este resultado, donde lo único que cambia es que, bueno, le pedimos al peso que esté en los espacios Rieber-Helder y de duplicación no asociados a la función de radio crítico, y obtenemos que el operador va a ser acotado de el LP con pesos en el BMO, que era un poquito más restrictivo, ¿sí? Donde no tenemos el factor del 1 más R sobre ρ de X en la parte del promedio. Esas son las únicas diferencias entre este resultado y este otro resultado. Bueno, les voy a mostrar un esquema ahora de la demostración del resultado principal. Bueno, lo primero que vamos a mostrar es que para cualquier bola se verifica esta
esta desigualdad. Bueno, para eso primero usamos la desigualdad de Kolmogorov, por eso necesitamos pedir ese tipo débil al operador, y obtenemos esa primera desigualdad. Después hacemos aparecer en realidad al W, multiplicamos y dividimos por W, aplicamos la desigualdad de Helder, después acotamos el factor este que contiene a la F por la norma NLP con pesos de la F, y aplicamos la desigualdad de Jensen entre P' y R para hacer aparecer ese exponente R que necesitamos, porque W pertenece a la clase de Rieber-Helder asociada a R. Bien, después, aplicando las propiedades que cumple el peso según las clases a las que pertenece, la de Rieber-Helder y la de duplicación, obtenemos esa desigualdad que, bueno, es lo que queríamos probar. Y observemos que en el caso en el que R sea menor o igual que ρ de x0, tenemos esa desigualdad, podemos acotar este factor y tenemos esta desigualdad. Bien, ahora vamos a probar, vamos a acotar el promedio de la F, y para eso, dada una bola B y una función F, la vamos a separar en dos partes. La F1 va a ser F por la característica en 2 veces la bola, entonces la primera parte ya la tenemos acotada, que es lo que hicimos recién, quedaría acotar entonces la segunda parte de la función, la F2 sería. Bueno, esto es un poco por la definición de la T, después hacemos aparecer de nuevo al W multiplicando y dividiendo, y acá vamos a separar en coronas de esta forma, y vamos a usar la desigualdad, la versión de la desigualdad de Helder con 3 exponentes, y esos exponentes son P, R y sigma, por eso pedíamos esa condición para esos 3 exponentes. Bueno, la integral de la F la acotamos con la norma NLP de la F, y lo que hacemos con el W es usar las propiedades que cumple según las clases a las cuales pertenece, y acá usamos la condición que verifica el núcleo K según el tipo de operador que es, o sea, la definición que mostré al principio. Usando esto llegamos a esta última desigualdad, donde, bueno, acá me queda 2 a la j elevado a la s menos n, donde s es una suma de otros valores, y bueno, este factor queda elevado a este exponente, donde θ1 y θ2 vienen de las condiciones que cumple el peso. Entonces acá lo que hacemos es elegir un n que sea lo suficientemente grande, de manera que este exponente termine siendo negativo, por lo tanto esto es menor que 1, y elegimos un n que sea también mayor que s, de manera que esto sume. Y así obtenemos el resultado que queríamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es acotar la oscilación, que es lo que falta para la demostración, y un poco parecido a lo que hacíamos antes con el promedio. Dado una bola y una función, separamos a la función de la misma forma que antes, y definimos a C sub B como esto. Esa constante la definimos así. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Usamos la desigualdad triangular y separamos de esta forma. A la T de F1 por un lado, y a la T de F2 la agrupamos con la constante. T de F1 ya la tenemos acotada, que es lo que hicimos primero, y nos quedaría entonces acotar el segundo término. Bueno, hacemos un poquito lo mismo que hacíamos en los casos anteriores, nada más que ahora nos va a quedar de esta forma, porque tenemos una diferencia. Separamos también en anillos, aplicamos la desigualdad de Helder con 3 exponentes, y llegamos a esto donde, bueno, la parte de la F lo acotamos con la norma NLP de la F, y bueno, de la misma forma que hicimos en los dos casos anteriores, la W usamos las propiedades que cumple según las clases a las que pertenece, y acá con la diferencia de los K,
va a verificar una cierta desigualdad al ser un núcleo de un operador integral, ¿no? Bueno, aplicando esas propiedades llegamos a esta desigualdad, donde vamos a pedir que el n sea mayor que esto, de manera que el exponente sea negativo, y así esto sea menor que 1, y por la condición que cumple el eta, que pedimos en la hipótesis del teorema, esto va a ser negativo, por lo tanto, esto va a sumar, va a ser finito. Por lo tanto, con eso ya tendríamos la acotación de la oscilación, que era lo último que nos faltaba. Bien. Bueno, después contarles una pequeña observación, que es la siguiente. En el caso particular en el que W es 1, en la versión más restrictiva del teorema que les mostraba antes, como que obtenemos el resultado de Bruno Pola y Pablo, que fue el segundo que mostré cuando mostré los antecedentes en el tema. Y bueno, eso es porque es claro que cuando uno toma W igual a 1, ese peso va a estar en cualquier clase Rieber-Helder y en cualquier clase de duplicación, para cualquier R mayor que 1 y cualquier eta mayor que 1 también. Después, es claro por las definiciones que este espacio con W igual a 1 es este espacio, y que este espacio con W igual a 1 es el LP clásico, digamos. Y además se cumple con las condiciones de nosotros que P termina siendo mayor que sigma prima, bueno, por esta desigualdad que está acá. 1 sobre sigma prima sería 1 menos 1 sobre sigma. Como nosotros pedimos que 1 sobre P más 1 sobre R más 1 sobre sigma sea 1, 1 menos 1 sobre sigma es 1 sobre P más 1 sobre R, que es mayor que 1 sobre P, por lo tanto, P es mayor que sigma prima. Bueno, como trabajo futuro, ahora justamente estamos trabajando con operadores asociados al operador biarmónico y al operador de Schrödinger biarmónico. Eso es algo en lo que estamos trabajando ahora. Y después, bueno, otros temas que podemos llegar a trabajar son otros operadores de la teoría del análisis armónico, como pueden ser operadores de tipo RIS o operadores maximales. Y en el caso del operador de Schrödinger, se trabaja con dimensión mayor que 3, y lo que estamos viendo ahora del operador biarmónico y del Schrödinger biarmónico, se trabaja en general con dimensión mayor a 5. Entonces, otro tema posible de estudio puede ser los problemas de los operadores de Schrödinger en menos dimensiones. Así que bueno, eso es todo lo que les tenía que contar por hoy, y bueno, gracias por escuchar.